También había otras trampas, aunque menos mortíferas. Sobre la puerta del comedor habían colocado un atado de 20 kilos de periódicos. Uno de los peldaños de la escalera que llevaba al piso de arriba estaba cerrado y podría haber costado a cualquiera un tobillo roto. No tardó en evidenciarse que Hobby Marsden estaba algo más que mal de la cabeza. Se había vuelto total y rematadamente loco. Lo encontraron en el dormitorio que había al final del pasillo del piso de arriba, colgado de una viga. Susan y sus amiguitas se habían torturado deliciosamente con los relatos que habían oído de sus mayores. Amy Rawcliffe tenía en el patio del fondo de su casa una casita de juguete, donde las niñas solían encerrarse con llave y sentarse en la oscuridad, para aterrarse unas a otras hablando de la casa de los Marsden, que se había ganado su siniestra reputación mucho antes de que Hitler invadiera Polonia, y para repetirse las historias que habían oído a sus padres con los aditamentos más espeluznantes que alcanzaban a imaginar. Todavía hoy, 18 años más tarde, Susan tenía la sensación de que solo el pensar en la casa de los Marsden actuaba sobre ella como el conjuro de un hechicero, evocando las imágenes dolorosamente nítidas de las niñas acurrucadas en la casa de juguete, tomadas de la mano mientras Amy relataba con voz escalofriante. Y tenía toda la cara hinchada, la lengua negra, y le colgaba fuera de la boca. Estaba cubierto de moscas. Mi mamá se lo contó a la señora Wertz. Lante. ¿Cómo? Discúlpame. A Susan le costó casi un esfuerzo físico regresar al presente. En ese momento, Ben salía de la autopista de peaje para tomar el desvío hacia Salem Slot. Repitió. Dije que realmente es un lugar horripilante. Háblame de cuando estuviste dentro. Con una risa carente de alegría, Ben encendió las luces de la carretera. Con sus dos carriles, la oscuridad del camino se extendía ante ellos, enmarcada en una doble hilera de pinos y abetos. Empezó como un juego de niños. Tal vez nunca haya sido más que eso. Recuerda que hablo del año 51 y que a los pequeños tenía que ocurrírseles algo que los divirtiera, porque en esa época aún no estaba de moda meterse por las narices la cola para armar los aviones de juguete. Yo solía jugar con los niños del band. La mayoría de ellos ya no deben de estar aquí en estos momentos. ¿Todavía siguen llamando band a la parte sur de Salem Slot? Sí. Pues yo jugaba con David Barclay, Charles James, a quien todos los chicos solían llamar Sonny, con Harold Robertson, Floyd Tibbets. ¿Con Floyd?, preguntó Susan sobresaltada. Sí, ¿lo conoces? Durante un tiempo salí con él, respondió Susan, y temerosa de que su voz sonara extraña, prosiguió presurosamente. Sonny James también sigue aquí. Está a cargo de la gasolinera de Jointer Avenue. Harold Robertson murió de leucemia. Todos ellos tenían un par de años más que yo. Formaban una banda muy exclusiva. Solo podían ingresar en ella los piratas sanguinarios que cumplieran por lo menos 3 requisitos. Ben se había propuesto hacer un relato aséptico,
pero en sus palabras subyacía un resabio de la antigua amargura. No querían admitirme, y lo que más deseaba en el mundo era ser pirata sanguinario. Ese verano, por lo menos. Seguí insistiendo hasta que finalmente cedieron. Dijeron que me aceptarían si pasaba una prueba, que Dave urdió en ese mismo momento. Teníamos que ir todos a la casa de los Marsden, y yo tendría que entrar y salir con un botín. Volvió a reírse, pero sintió que se le había secado la boca. ¿Y qué sucedió? Entré por una ventana. La casa seguía llena de basura después de 12 años. Durante la guerra se debieron de llevar los periódicos, pero lo demás lo dejaron allí. En el vestíbulo había una mesa, y sobre ella uno de esos globos con nieve. ¿Sabes a qué me refiero? Dentro del globo hay una casita y cuando lo agitas la nieve cae encima. Lo guardé en el bolsillo, pero no salí. En realidad quería probarme a mí mismo. De modo que subí las escaleras y me dirigí hacia la habitación donde se ahorcó. «¡Oh, Dios mío!», susurró Susan. «Alcánzame un cigarrillo de la guantera, ¿quieres? Estoy tratando de dejar de fumar, pero en este momento lo necesito». Susan se lo alcanzó y Ben oprimió el encendedor del tablero. La casa olía mal. No puedes imaginar cómo olía. A humedad y a tapizados podridos. Y había una especie de olor ácido, como de mantequilla rancia. Pero había vida. Ratas, marmotas o sabe Dios qué bichos habían hecho cuevas en las paredes o hibernaban en el sótano. Había un olor húmedo y mezquino por toda la casa. Trepé por las escaleras. No era más que un niño de 9 años muerto de miedo. La casa crujía y parecía moverse. Yo oía el ruido de seres que surgían de mi interior y se filtraban por las paredes. Me parecía oír pasos que me seguían. Tenía miedo de girarme y ver que Hobby Marsden se me acercaba, tambaleándose, llevando una cuerda con un nudo corredizo en la mano y con la cara negra. Sus manos agarraban con nerviosismo el volante y había desaparecido de su voz toda frivolidad. La intensidad de su recuerdo asustó un poco a Susan. El resplandor de las luces del tablero destacaba en el rostro de Ben, la expresión de un hombre que viajaba por un país odiado del que no puede alejarse por completo. Al llegar a la escalera, reuní todo mi valor y corrí por el pasillo hasta llegar a esa habitación. Estaba decidido a entrar corriendo en ella, apoderarme de cualquier cosa que hubiera allí y bajar a toda prisa. Al final del pasillo la puerta estaba cerrada y yo la veía cada vez más próxima. Veía que las bisagras habían cedido y que el borde inferior de la puerta se apoyaba en el umbral. Alcancé a ver el picaporte de plata, un poco empañado en el lugar donde se apoyaban las manos. Cuando lo empujé, la parte de abajo de la puerta chirrió como una mujer que sufre. Si hubiera estado en mis cabales, creo que me habría dado la vuelta y habría salido de allí, como alma que lleva el diablo. Pero estaba lleno de adrenalina y aferré el picaporte con ambas manos para empujar con todas mis fuerzas. La puerta se abrió y allí estaba Hobby, colgado de la viga, con la forma del cuerpo recortada contra la luz de la ventana. «Oh, Ben, no es...»
Te aseguro que es verdad, insistió él. La verdad de lo que vio un niño de 9 años y de lo que 24 años más tarde recuerda el hombre. Hobby estaba allí colgado y no tenía la cara negra. ¿Qué va? La tenía verde, con los ojos hinchados y cerrados, las manos lívidas, horrorosas. Y entonces abrió los ojos. Ben aspiró el humo de su cigarrillo y lo arrojó por la ventanilla de las tinieblas. Y lo arrojó por la ventanilla a las tinieblas. Dejé escapar un chillido que debió de oírse a 3 kilómetros y salí corriendo. Caí por la escalera, me levanté, salí corriendo por la puerta principal, seguí corriendo por el camino. Los chicos me esperaban a casi 1 kilómetro de distancia. Entonces me di cuenta de que todavía tenía en la mano el globo de cristal y todavía lo conservo. Pero tú no crees realmente que viste a Hobart Marston, ¿verdad, Ben? Muy a lo lejos, Susan alcanzaba a ver la luz amarilla y parpadeante que señalaba el centro del pueblo, y se alegró de verla. No lo sé, respondió él. Respondió después de una larga pausa. Habló con dificultad y de mala gana, como si hubiera preferido negarlo y terminar con el tema. Quizá estaba tan exaltado que no fue más que una alucinación. Por otra parte, es posible que haya cierta verdad en la idea de que las casas absorben las emociones que se generan en ellas, que tienen una especie de magnetismo interior. Tal vez una personalidad adecuada, la de un chico imaginativo, por ejemplo, pueda actuar como catalizador sobre esa carga magnética y conseguir que produzca una manifestación activa de algo. No estoy hablando de fantasmas. Me refiero a una especie de televisión psíquica en 3 dimensiones. Quizá haya algo vivo, no sé, un monstruo o algo así. Susan tomó uno de los cigarrillos de Ben y lo encendió. De todas maneras, pasé semanas enteras durmiendo sin apagar la luz del dormitorio. Y durante toda mi vida he seguido soñando con que se abría esa puerta. Siempre que estoy nervioso sueño con eso. Es espantoso. No, no tanto. Todos tenemos nuestras pesadillas. Con un gesto del pulgar, Ben señaló las casas dormidas y silenciosas que bordeaban Joyner Avenue. A veces, continuó, me pregunto si hasta las tablas de esas casas gimen con las cosas horrorosas que suceden en los sueños. Hizo una pausa. Si quieres podrías venir a la pensión de Eva y nos sentamos un rato en el porche. No puedo invitarte a entrar por las reglas de la casa, pero tengo un par de Coca-Colas en la nevera y traeré el ron de mi habitación. Podemos echar un trago de despedida. Oh, me encantaría. Ben dobló por Railroad Street, apagó las luces del coche y se dirigió al pequeño estacionamiento de tierra destinado a los huéspedes de Eva. El porche trasero estaba pintado de blanco con filetes rojos y las 3 sillas de mimbre colocadas en él miraban hacia el río. El espectáculo era deslumbrante. La luna del final de verano, atrapada en los árboles de la ribera, pintaba a través de agua una senda de plata. En el silencio del pueblo,
Susan oía el débil gorgoteo espumoso del agua al verterse por las esclusas del embalse. «Siéntate, vuelvo enseguida». Ben entró en la casa, cerrando suavemente tras de sí la puerta de rejilla, y Susan se sentó en una de las mecedoras. A pesar de lo extraño que era, él le gustaba. Susan no creía en el amor a primera vista, pero creía que con frecuencia el deseo, disimulado con otros hombres más inocentes, se encendía instantáneamente. Y sin embargo, Ben no era un hombre que impulsara a escribir a medianoche en un diario íntimo. Era demasiado delgado para su altura, un poco pálido. Su rostro resultaba introspectivo y demasiado intelectual. Los ojos rara vez traicionaban sus pensamientos. Todo eso coronado por una densa mata de cabello negro que daba la impresión de peinar con los dedos en vez de cepillárselo. ¿Y esa historia? Ni la hija de Conway ni Danza Aérea traicionaban una disposición anímica tan morbosa. La primera novela narraba la historia de la hija de un pastor que se escapa, se une a los jóvenes rebeldes y hace un largo y azaroso viaje por todo el país en autostop, pidiendo ride. La segunda era la historia de Frank Busey, un convicto fugado que empieza una nueva vida como mecánico en otro estado, hasta que vuelven a detenerlo. Los dos libros eran enérgicos y llenos de vida, y no daban la impresión de que sobre ellos se balanceara la sombra de Cobie Marsden, reflejada en los ojos de un chiquillo de 9 años. Como si sus propios pensamientos la obligaran a hacerlo, Susan apartó sus ojos del río y los dirigió casi involuntariamente hacia la izquierda del porche, donde la última colina que se alzaba ante el pueblo impedía ver las estrellas. «Ya está», dijo Ben. «Espero que esto te guste». «Mira la casa de los Marsden», dijo ella. Ben miró y vio que había una luz allá arriba.